al viernes 29 de enero, el último día hábil de este mes y el último día de este mes donde estaremos informándole y llevándole el análisis. Sea usted bienvenido. Es un gusto compartir con Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Muy buenas noches. Sandy, muy buena noche para ti, por supuesto para usted. El tiempo vuela, el tiempo está pasando muy rápido. Hace casi un mes atrás estábamos pensando en fin de año. Hoy ya estamos pensando en el fin, pero el primer mes de este 2021. Y los temas, Sandy, son pero duros, fuertes y tremendos este viernes. Y el primero de ellos, los asesinos o presuntos implicados como asesinos de la niña Hilary Arredondo. ¿Qué ha pasado con este caso? Iniciamos con la información, analizaremos desde la parte legal y social, bueno, las consecuencias también de la misma. Perfecto. Veamos entonces la siguiente información. En el juzgado de femicidio de Escuintla se realizó la audiencia de primera declaración en contra de los 3 supuestos responsables de secuestro, violación y asesinato de la menor de 3 años, Hilary Arredondo, en el municipio de Tiquizate, Escuintla. Después de 4 horas de audiencia, los 3 indicados fueron ligados a proceso penal y enviados a la cárcel de Canadá, Escuintla. Gabriel Smiler Vázquez y Jonathan Alexander Rivera fueron ligados a proceso por los delitos de agravación de la pena y femicidio, mientras que Anthony Alexander Hernández por secuestro, violencia con agravación de la pena y femicidio. Durante la audiencia se revelaron los resultados de la necropsia que realizó el INASIF, los cuales arrojan que Hilary fue abusada sexualmente, fue torturada y después fue asfixiada. Por lo tanto, la juzgadora determinó que el Ministerio Público cuenta con las pruebas para continuar esta investigación. De acuerdo con los guardias del sistema penitenciario, los indicados serán enviados al área donde se encuentran los reos de la tercera edad para ser resguardados, ya que corren el riesgo de ser asesinados. ¿Qué le puedo decir? Imagínese usted, secuestro en primera instancia, la asociación ilícita porque son 3. Luego, ¿qué depravado se le ocurre un abuso sexual de una niña de 3 años? Posteriormente, la tortura y la violación. Que se dé el debido proceso. Hombre, pero es que ¿cómo no voy a abogar también por la pena de muerte ante casos como estos, Andy? Qué terrible. ¿Qué opinión te merece ahora que ya fueron presentados a la justicia y, por supuesto, ligados a proceso y sin derecho a ninguna medida sustitutiva ni alternativa? Sabemos que toda persona tiene el derecho de la presunción de inocencia, pero al ver esas declaraciones de algunos de los presuntos asesinos, Julio, la frialdad con la que confiesan un crimen de una niña de tan solo 3 años, es que nadie merece morir, pero una niña a sus 3 años, Julio, donde no le ha hecho absolutamente nada a nadie, Correcto. Que muera de esta forma, es indignante, te diría. Es que ya no hay un calificativo. Delincuentes, por supuesto, depravados, locos, monstruos, o sea, ya no sabemos ni cómo llamarles. Ahora, hay que ver cuál es el futuro legal de estas personas, si es que se les puede llamar personas, ¿no? Porque más parecen animales con esta situación. Bueno, pues entonces veámoslo y empecemos con algunos datos que hemos preparado para el efecto. Por favor, usted los tiene ahí en pantalla, acompáñenos. Este caso ha sido algo que ha conmocionado a la sociedad guatemalteca. Recordemos que Hilary Saraí Arredondo de León contaba con solo 3 años de edad y desapareció el pasado 17 de enero en la colonia El Milagro en Tiquizate, Escuintla. Su cuerpo, localizado el 18 de enero en una zona boscosa de Tiquizate, Escuintla, con señales de violencia y completamente desnuda. 3 son los sospechosos, entre comillas sospechosos, ¿verdad?, de secuestrar y de asesinar a Hilary Arredondo. Fueron capturados el 19 de enero. Ellos son Anthony Alexander Hernández Canel, de 19 años, alias Agapito, Jonathan Rivera Morales, de 23 años, alias El Cristian, y Gabriel Smiler Vázquez Marroquín, de 20 años, alias El Smiler. Repito, una vez más, ya solo con el hecho de tener unos alias, vemos que es evidente que pertenecen a una organización delincuencial, muy probablemente inclusive al tema de una clica de cualquiera de las 2 maras, y ante esta situación vuelvo a pedir públicamente la exigencia
tanto al Poder Ejecutivo, Judicial y sobre todo el Legislativo, de que se haga la consulta popular, que el pueblo de Guatemala decida sí o no para la aplicación de pena de muerte en casos tan terribles como estos, porque aquí no podemos hablar de rehabilitación y de reinserción social de estos sujetos que no respetaron a nadie, en este caso, como tú bien dijiste, a una pequeña niña de 3 años que no le debía nada a ninguno. Julio, este caso ha desatado la ira, ha desatado también la indignación, te diría, de todo un país, de todo un departamento, y sobre todo ha hecho que nuevamente entonces se pida eso, la aplicación de la pena de muerte. Correcto. Y ha hecho también que el trabajo desde el Congreso de la República se empiece a reactivar con presentaciones de ley, de iniciativas de ley como la castración, la química, la quirúrgica. Opciones están resultando derivado de esta situación, este caso que ha impactado de gran manera, y otros que también durante este mes se han registrado. Y es que ve, cuando vemos las estadísticas, Julio, que indican que al menos 60 menores de edad han fallecido producto de hechos violentos solo durante este mes. Que no ha acabado. Imagínate, es preocupante. No, es más que preocupante. Esta es una situación ya que ha desbordado todo límite de la racionalidad. Ahora usted entiende por qué le decimos acá, a tenor de las teorías y dogmas de la seguridad, a tenor de los estándares internacionales, porque es que Naciones Unidas nos tiene catalogado como un Estado en guerra por la muerte, por la hazaña, por la violencia, y que particularmente se está viendo ahora reflejada en el tema de muertes violentas de mujeres, unas situaciones extremas como este crimen. Hablar entonces de lo que va a pasar con estos sujetos puede resultar fácil. Lo que tenemos que hablar ahora es qué vamos a hacer pues para poder frenar la ola criminal. A ver, fuera del tema de la pena de muerte, que podría ser una parte de cierta solución, hay otras situaciones que hemos olvidado como sociedad y como Estado. ¿Por qué? Porque ¿por qué existe tanta violencia? Y aquí volvemos a las causas que hemos denominado las causas estructurales, que de ser factores exógenos, es decir, factores externos, se vuelven realmente en unos factores endógenos. ¿Cuáles son? La pobreza, la falta de oportunidad, el hecho de que las personas desde niños son fácilmente vulnerables para ser, por ejemplo, integrantes de las maras o pandillas. ¿Por qué? Por la violencia intrafamiliar, por la desintegración intrafamiliar también, por el hecho de que tiene que salir papá y mamá para trabajar, porque si no también mueren de hambre los niños ante una situación de una pobreza extrema, desnutrición, que son características que uno parecería, Sandy, que está hablando de un país africano, de un país como Haití, pero que lamentablemente son características que se viven en el día a día en Guatemala. Julio, quisiera que habláramos cómo marcaría este proceso legal en contra de estas personas, es decir, cuáles serían los delitos que aquí aplicarían. Muy bien. Y pues el futuro legal que les espera, ¿no? Vamos entonces a esa parte legal, ¿no? Ya que ahora pues a través de este debido proceso y respetando esa presunción de inocencia han sido ligados a proceso, obviamente dictada el auto de prisión preventiva formal. ¿Y cuál es el futuro legal? Véalo en datos, por favor. Aquí los tenemos para usted en A la Medida. Y es que pasa lo siguiente, jurídicamente, Sandy, lo que le espera a los imputados, en este caso, pues definitivamente es enfrentar el juicio oral y público, la tercera fase del proceso penal. ¿Por qué delitos? Delitos de femicidio, obviamente, delito de violación agravada, delito de asociación ilícita y hasta se podría tipificar el secuestro. Ninguno de los 3 delitos o 4 que podrían imputarse y comprobarse en la acusación penal gozan de medida sustitutiva, lo cual significa que enfrentarán el proceso completo en prisión preventiva. Podrían llegar a enfrentar la pena máxima que impone el derecho penal guatemalteco, que es la de 50 años de privación de libertad por el delito de femicidio, libre de posibles otras condenas por los demás delitos. Asimismo, serían acreedores a una pena accesoria, la cual consiste en el resarcimiento económico a la familia de la pequeña Hilary Arredondo. Pero por mucho que le puedas dar todo el dinero, la plata del mundo, esto no va a devolverle la vida a la menor. Ya es una vida que se perdió, vida valiosa como la de cualquiera de los guatemaltecos que nos están viendo y las vidas que se pierden en el día a día, Sandy. Entonces aquí es donde ahora está la prueba para el sistema de justicia, respetando la presunción de inocencia, llegar a esclarecer este crimen de la manera más rápida e imponer las penas que deban de imponerse. Y vemos también que las evidencias que se tienen en este caso también van a ayudar a respaldar entonces las acusaciones. Claro. Y esto es importante, Julio, porque en muchos casos o en la mayoría, la verdad, el tema científico debe ser la
prueba reina en este caso. Es correcto. Y aquí hemos visto que pues ya el Ministerio Público ha recabado cierta información, ahora falta verificar entonces cómo se va a defender ante este juicio que se estará llevando a cabo para lograr entonces la sentencia por los delitos que ya se han mencionado y sobre todo entonces buscar una sentencia que sea ejemplar. ¿Por qué? Porque si este caso queda impune, si este caso queda entonces también flojo, teniendo evidencias, sí, ¿qué va a pasar también con el resto, no? Hombre, es que Sandy, eso sería lo peor. ¿Y sabes por qué? Porque lo que pasaría es que la cultura de denuncia ya obviamente se debilitaría aún más, se dejaría de creer todavía más en el sistema de justicia y no puede ser porque recuérdate que aquí uno de ellos, entre comillas, confesó, recordemos que no es una confesión válida, no la hizo ante un juez competente, y aunque la haga ante un juez competente, como existe el artículo 16 constitucional que dice que nadie puede declarar contra sí mismo o contra sus parientes, pues entonces lo único que puede comprobar esta situación fuera de las pruebas testimoniales son las pruebas periciales, la prueba científica, y aquí en la prueba científica se necesita que el INASIF y el Ministerio Público logren establecer de una manera contundente, Sandy, el que estos tres sujetos tuvieron participación a través de pruebas tan, entre comillas, sencillas como la de ADN. Julio, pero ¿qué pasaría si entonces esta persona que confesó el crimen se declara culpable en este juicio? ¿Obtendría algún tipo de beneficio? ¿Qué pasa? ¿Aplica a algún beneficio o cambiaría algo también en el juicio? A ver, lo veo poco probable, pero recuérdate que en Guatemala hemos adoptado a figuras que no son propias del derecho penal guatemalteco y que vienen realmente de un derecho sudamericano que tampoco es la base de nuestro derecho penal, porque recordemos que nuestro derecho viene del derecho romano, derecho italiano, el derecho que se practica en Alemania, que es nuestra gran escuela del derecho penal, y en Argentina, aquí en Latinoamérica. Pero una figura utilizada por el derecho colombiano y que se ha ido, penal colombiano quiero decir, y que se ha ido expandiendo es la del colaborador eficaz, ¿verdad? Utilizada también en otros países latinoamericanos. Y a través de esto dice que si uno de los miembros de la estructura criminal, que no sea el jefe, puede brindar información que ayude a esclarecer el crimen, la forma, cómo, el por qué, cuándo, ¿verdad? Preguntas básicas, fundamentales para todo caso penal, entonces puede gozar de alguna forma también de alguna medida o de alguna pena menor. Esto esperemos que por mucho que haya alguna colaboración, confesión o como que le quieras llamar, tampoco se vaya a dar bajo esta figura. Particularmente creo que esto no va a pasar, porque esto sí demeritaría completamente y pondría por los suelos la credibilidad del sistema de justicia. Cuando planteamos el tema y también distintas entidades, especialmente los padres de Hillary que solicitaron la reactivación de la pena de muerte, Julio, que hay muchos puntos que analizar entonces ante estos casos, que hablábamos los procedimientos que se seguirían. Pero Julio, cuando por ejemplo se reactiva una pena de muerte, tomando en consideración situaciones como estas, exactamente, ya sea porque se renuncia al Pacto San José. Que sería la forma, ¿verdad? Exactamente. Yo me pregunto, si hay una denuncia a nivel internacional, ¿cómo nos iría? ¿Seguiríamos enfrentando? Porque recordemos que Guatemala ya ha pagado, porque ha sido condenada por algunas penas de muerte que se han establecido. Entonces, ¿cómo lo analizamos desde ese punto? Muy buena la pregunta. Bajo los parámetros actuales, como estamos jurídicamente en este momento, si aplicamos, por ejemplo, estando vigente, pero no positiva, la pena de muerte y le damos muerte, supongamos, a estos sujetos y salen condenados, seríamos llevados como Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí el resultado sería uno solo, seríamos condenados como Estado. Y tendríamos que pagar resarcimientos millonarios, como los que pasaron en las últimas ocasiones que se aplicó la pena de muerte, que llegaron en algunos casos hasta los 1.7 millones de dólares a los familiares supérstites, entiéndase padres, entiéndase cónyuges, entiéndase hijos de quienes se les ejecutó esta pena de muerte. Por eso esta es la situación que tiene detenido y que tiene parado la aplicación, la positividad de la pena de muerte. Concretamente, si usted lo quiere investigar, es el Pacto de San José, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, en su artículo número 4, y le doy los acápites específicos, es el numeral 4.4 y 4.6, que obliga a los estados que estamos adscritos al Pacto de San José
a conmutar. ¿Qué es conmutar, Sandy? Cambiar por la pena inmediatamente inferior. Pero en Guatemala la pena inmediatamente inferior a la pena de muerte es la de 50 años de privación de libertad, contando que no son 50 años calendario y que ya lo hemos explicado a la saciedad, más o menos 31 años de prisión de libertad. Pues mira, es que por mucho que sea la pena que se le vaya a aplicar, jamás se va a poder resarcir un daño tan grande, pero es momento ya de aplicar penas fuertes. Ayer que se hablaba del tema de la castración de cualquiera de las dos que se dé, incluso la quirúrgica, que bien, es una alternativa, pero es que aquí ya la castración, en mi criterio al menos, ¿verdad? Pensando en el tema de defender lo que es la seguridad y la vida del guatemalteco, ni eso sería suficiente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una niña de 3 años. ¿Sabes una cosa? El Estado de Guatemala fue benévolo con estos sujetos, porque el sistema penitenciario los puso en un lugar que es el anexo B de la zona 18, donde están las personas, digamos, de mayor edad. Porque si estos entran, perdón por la expresión de estos, a cualquier otro sector, de cualquier otra cárcel, lo primero que hacen ahí, fuera de pegarles, es violarlos a ellos también, si no es que los matan por la gravedad de los hechos. Por mucho que sean privados de libertad, los presos le tienen un odio, un asco y una repugnancia a quienes son violadores de niños. Julio, y aparte de eso, no tiene la posibilidad de tener una medida sustitutiva. Ninguna. Explícanos por qué. ¿Por qué? Porque los delitos graves, fíjate, Sandy, no tienen derecho a medidas sustitutivas. ¿Cuáles son los delitos graves? Aquellos que atentan contra la vida. Y aquí, imagínate, estamos hablando del plagio o secuestro. Estamos hablando de la violación, que en este caso es violación agravada porque es una niña de 3 años apenas. Estamos hablando, obviamente, del asesinato bajo una de las variantes hoy por hoy llamada en Guatemala femicidio, la muerte violenta de una mujer por cuestión de género, de hombre hacia mujer, en este caso a la niña de 3 años, con saña, con crueldad, con extrema violencia, pero muerte al fin. Entonces, bajo esos parámetros, estos 3 sujetos, sociópatas, psicópatas y probablemente, qué sé yo, pedófilos, pederastas y violadores y no sé si asesinos en serie también, o lo que sean, habrá que sacar el perfil criminológico de ellos, no pueden andar sueltos en la calle porque no hay ninguna garantía que bajo una figura de medida sustitutiva no repliquen este hecho con cualquiera. Ahí está la explicación entonces de lo que ha pasado en el caso y también qué podría pasar, los futuros escenarios. Estaremos atentos al desarrollo de estas audiencias para verificar entonces qué pasa. ¿Son condenados? ¿Por cuántos delitos? ¿A cuántos años? ¿Cuál es la evidencia del Ministerio Público? ¿Cuál es el argumento? Bueno, veremos entonces en los próximos días. ¿Hacemos una pausa, Julio? Claro que sí, Sandy. Este tema ha puesto a pensar a toda la sociedad guatemalteca y en esta pausa que vamos a hacer, quiero recordarle algo, por favor. Nosotros a esta hora por TN23 somos a la medida. Cuidado, cuidado, Sandy. Mucho cuidado. Cuidado, televidentes, con la información falsa. Fíjese que solamente para hacer una cuestión de retrospectiva, allá por el año 2009 empezó a circular una información de que uno de los bancos del sistema, no lo voy a mencionar, estaba a punto de quebrar y la gente empezó con aquel pánico, con aquel temor, Sandy, a sacar el dinero de ese banco. Si no estaba a punto de quebrar, sí estuvo literalmente a punto de quebrar por ese rumor. De ahí surgió una cuestión que se convirtió después en el delito de pánico financiero. Pero hoy no estamos hablando de ese tema. Sin embargo, la información falsa nos sorprende a todos. ¿Por qué? Empecé a recibir muchos mensajes alrededor de mediodía si era cierto que había toque de queda definitivo para este fin de semana. Y les digo, no, eso no es cierto. Pero en eso me llega un video falso, pero muy bien hecho. Es decir, es un video de Noticiete del año pasado en el cual lo manipularon, lo editaron y pues se decía de un toque de queda para este fin de semana. Hombre, cuando tú lo ves dices, parece la realidad, parece verdad. Muy, pero muy bien editado, muy bien hecho. ¿Sabes qué primera recomendación? Aunque lo vamos a seguir reforzando, quisiera darte a ti, a usted y a mí también, porque yo también caí en esta situación, el hecho de que verifiquemos las fuentes, no nos dejemos ir de boca por lo primero que veamos. Vamos entonces, en este caso, si era un supuesto video manipulado, ya le dije de Noticiete, vamos a esa fuente, Noticiete, vamos a la fuente del gobierno, vamos a las fuentes oficiales y por supuesto que se determinó que era falso, Sandy. Definitivamente, Julio. Lo que pasa también es de que estamos acostumbrados a recibir la información de una forma fácil y no investigar también. Eso es cierto. Algo que uno debería realizar cuando tú pues recibes algo o ves una información en redes sociales, porque las redes sociales son de ayuda, sí, pero también son un peligro porque desinforman
como en este caso. Entonces ya muchas personas estaban preparándose para el encierro y todo, cuando lo primero que debieron hacer es ingresar a las plataformas de Noti7, por ejemplo, y poder verificar entonces, porque toda publicación o toda información que es de esta trascendencia siempre se comparte por parte de los medios de comunicación. Entonces, un poquito más de lógica, un poquito más de investigación también, y no creamos todo lo que veamos. Como bien dicen, a veces ni a la pareja se le tiene que creer todo. No, a nadie. Las redes sociales, que también. Mira, es que sí, es tan cierto eso que dices, que yo siempre le digo a los alumnos una situación: no crean todo lo que ven en un documental, en alguna película, en alguna serie o algo, y no crean tampoco todo lo que leen. ¿Por qué? Porque todo tiene alguna tendencia personal, ideológica o lo que quieras, o muchas veces se utiliza para la desinformación, como en este caso, y nos pone realmente como sociedad guatemalteca en un estado hasta de shock, de pánico, que al final de cuentas pues resultó ser lo que era. La verdad siempre sale a la luz rápidamente, pues fue desmentido por la empresa, por Albavisión, por Noti7 y por el mismo gobierno. Pero ¿con qué necesidad llegar a esos extremos? Totalmente, Julio. Y lo peor de todo es que, miren, nosotros tenemos que ser responsables con el uso de nuestras redes sociales. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque inmediatamente de que alguien se tomó el tiempo y vaya, si no, para poder editarlo, para poder montar cierta información, porque este video pues era del año pasado, cuando se dio un toque de queda, pero lo que llamaba la atención fue las fechas. ¿Por qué? Porque hicieron el montaje del Twitter del presidente, donde le pusieron la fecha de hoy, y alteraron ciertas fechas también para poderlo hacer más real. En el cintillo quitaron el 0 por el 1. Imagínate. Y por el tamaño se miraba real. Exacto, pero aquí vamos a la responsabilidad. Yo no puedo compartir todo lo que inmediatamente veo. Eso es. Antes de tomar la decisión, porque imagínate, qué responsabilidad es que nosotros compartamos información como esta a otras personas, porque les estamos ayudando entonces a difundir estas noticias que son falsas. Y de estas noticias falsas han surgido una cantidad desde que iniciaron las redes sociales que nos hace pensar, ¿estamos preparados para poder manejar estas plataformas, para poder de esta forma también diluir la información que se nos dan, analizarla, pero pareciera que no? Es que la información falsa, fuera de que se estabiliza, causa pánico, puede causar problemas, inclusive problemas muy serios. Imagínate hoy la gente desbocada probablemente en algún determinado momento en tiendas, en supermercados, en mercados, aglomerándose, llamando, miren, es cierto, hay esto, y lo peor que se empieza a compartir y a replicar de uno a otro, a otro, a otro, y esto es peor que un teléfono descompuesto. Vamos con datos que tenemos listos. Adelante. Así es, entonces por favor, véalos usted allí en su pantalla. Y es que uno de los peligros más recurrentes en las redes sociales es la desinformación y las publicaciones que son falsas o publicaciones alteradas. Es importante siempre, por favor, poder verificar la fuente de dónde llega o la fuente de donde se originó la información que circula en las redes sociales. Para ello se puede acceder tanto a las páginas oficiales del gobierno o bien de las instituciones o empresas que puedan ser objeto de la desinformación. La desinformación y el pánico que causa se llegó a constituir en el 2009, por lo menos para los temas financieros, en un delito que se llama pánico financiero. Y yo creo que al final de cuentas tenemos que empezar a pensar y legislar que habrá fuera el pánico financiero, no sé, pánico general, no sé cómo llamarle a este tipo de publicaciones. ¿Qué se gana con eso? ¿Una travesura? Pues no me parece realmente una travesura, me parece una tontería, una burrada y algo que causó problemas. Totalmente, Julio. Sí. Esto plantea nuevamente la posibilidad de poder regular también la actividad en las diversas plataformas digitales. ¿Por qué lo menciono? Porque hemos visto entonces que en estas plataformas a veces, no siempre, pero hay personas que las utilizan para desinformar, las utilizan para difamar. Incluso difamar. Y diversas situaciones que se van registrando que pueden dañar a una o varias personas. Entonces aquí creo que es oportuno que se pueda ir analizando ya cómo se puede ir normalizando o se puede ir regulando también el uso de las plataformas y que si al final tú, por ejemplo, haces algo indebido, también puede ser sancionado, también puede ser castigado. Diversas situaciones como el acoso también se ha dado por medio de redes sociales, el chantaje se ha dado,
tantas situaciones entonces que creo que es oportuno que se pueda hablar del tema. Mira, ligando un poquito estos temas, el grooming, el sexting, la sextortion, la coacción, la amenaza, todo esto son problemas que están ahí en las redes sociales y donde hoy por hoy tenemos una laguna literalmente legal para estos temas que van relacionados a lo digital. Aquí sí deberíamos estar pensando en una legislación para proteger a los guatemaltecos de este tipo de cosas, porque las calumnias, las difamaciones, la destrucción a través de redes sociales es fácil hacerlo, pero reconstruir toda una carrera, todo un nombre, toda una situación de honorabilidad de una persona o en todo caso una información que termina siendo falsa, pues esto es muy difícil. El daño que se causa termina siendo grande. Totalmente, Julio. Ante estas situaciones, de verdad, tenemos el acceso al Internet, porque desde el momento que nosotros utilizamos redes sociales es porque tenemos un acceso a Internet. Así es. En Internet hay diversos artículos, hay documentos, hay mucha información sobre cómo detectar noticias falsas, cómo evitar la desinformación, cómo utilizar de buena forma también las redes sociales. Entonces, aprovechemos unos minutos también que nos dedicamos a solo estar viendo redes para informarnos, porque creo que también a veces somos un poco haraganes en ese sentido, Julio, sí. Y cuando uno va a hacer uso de una herramienta es necesario saber cómo funciona, las amenazas que me puedo encontrar y conocerla un poco más. Con esta situación ha pasado algo recurrentemente, que con redes sociales fue creado un medio digital que anuncia, porque el nombre incluso lo dice, que son noticias falsas, donde muchas veces lo hacen de una forma de humor. Dan noticias dando humor y la gente se lo toma en serio. La gente lo cree, y su propio nombre lo dice, lo anuncia. Humor. Que no es humor, pero que es algo falso. Bueno, que es algo falso. Que es algo falso. Exactamente, espurio. Seguramente usted ha escuchado alguna noticia, la gente lo comparte y dice, es cierto, hay gente que hasta lo afirma, yo le cree tanto y no averiguan. Es que en las redes sociales, en las distintas plataformas, supuestamente de información, hay tanta desinformación que anuncian terremotos, anuncian catástrofes, anuncian que nos va a caer un meteorito, que ya nos están invadiendo los reptilianos, que nos vamos a extinguir, que esto, que lo otro. Y la gente lo cree. Totalmente. La gente lo cree. Entonces, ojo con esto, verificar siempre. Tenemos más datos, fíjate, adelante, por favor. Así que vamos a verlos en este momento allí en pantalla. Se pueden tomar varias medidas para poder identificar la información o las noticias falsas que se comparten en redes sociales. Importante es, Sandy, no creer primero en todo lo que se lee en las redes sociales de inmediato. Examinar la fuente. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo está compartiendo? También hay que desconfiar de las noticias que causan reacciones emocionales muy grandes, porque usualmente ese es un objetivo de las noticias falsas, causar sorpresa o rechazo y volverse virales. Al final de cuentas, esto es lo que pretenden, entre otras cosas. Importante también es desarrollar el hábito de investigar más allá de lo que nos comparten. Por ejemplo, buscando en varias fuentes, si aparece en varios lugares confiables, probablemente sea verdad. En caso contrario, antes de que lo comparta y antes de que le diga a su familia, hombre, protejámonos porque viene el apocalipsis zombie o porque nos van a regresar los dinosaurios, mejor, por favor, verifique. Exactamente. Eso es lo que uno debería hacer. Mire una información, verifica si es verdadera. Así es. Y después la puedes compartir. Pero aquí todo pasa al revés. Nunca voy a olvidar que en varias publicaciones de estas han dado por muerto a Luis Pellecer. Varias ocasiones. También... tantas cosas que se han compartido en donde después algunos se enteran que fue mentira, otros ya no saben. Y cuando a mí me preguntaban, porque también muchas personas me cuestionaron en redes sociales, los conocidos me llamaron, me escribieron, ¿sabes qué fue lo primero que hice? Sí. Como decían que era de hoy, fui a la emisión de Noticiete en la mañana, si fue en la mañana. Correcto. Verifico la reproducción de la emisión primero. Miro que la presentadora no es de ese horario. Es correcto. Verifico la fuente del gobierno, verifico los medios de comunicación que ya estaban aclarando que era una noticia falsa. Entonces, hay formas de investigar que son rápidas, Julio, que no te van a quitar gran cantidad de tiempo, pero sobre todo, recalco, hay que ser responsables
con lo que compartimos. Así es. Y hay que verificar las fuentes. Cuidado entonces, mucho cuidado, no se puede confiar en todo. No vaya a ser que un día de estos aparezca por ahí que se murió Chabelo y de verdad usted se lo crea, También ¿no? lo Siendo mataron casi un varias inmortal. Así que, si quieres, vamos a la pausa para después regresar con otro de los temas que tenemos para análisis en Así esta es. noche. Han oficializado la cancelación de un partido político. Después de la pausa, el análisis. Así entonces, por favor, no cambie. Recuerde una cuestión, nosotros somos a la medida. Por violaciones a las normas de financiamiento electoral, fue cancelada la agrupación política Unidad del Cambio Nacional. El partido estuvo inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral desde el 2007. En este caso, UCN ya ha sido notificado. El Pleno de Magistrados ha conocido el recurso de apelación presentado por el secretario general de esta organización y ha resuelto que el mismo no procede, es sin lugar, por lo cual se mantiene en firme la resolución presentada por la Dirección General del Registro de Ciudadanos, donde se ordena la cancelación de este partido político. ¿Cuánto tiempo demoró el proceso para la cancelación de este partido? Bueno, el proceso inició desde finales del año 2018. Recordemos que en el proceso electoral no se puede cancelar a ninguna organización política y nuevamente se retoma en el 2019. En ese sentido, también, ¿por qué razón es que se da la cancelación del mismo? Bueno, es importante mencionar que en este caso es por graves faltas al sistema de rendición de cuentas y pues estas causales son motivo grave para una cancelación de una organización política. La diputada Carla Martínez, de la bancada UCN, señaló que son respetuosos de la resolución del TSE. Sin embargo, afirmó que aún quedan recursos pendientes y continuarán trabajando. Bueno, principalmente somos respetuosos de la ley. Esperamos que el equipo legal del partido esté trabajando en estos momentos para plantear los recursos legales que corresponden. Únicamente tenemos la resolución, sin embargo, pues quedan otros recursos pendientes y ya el equipo legal del partido pues está trabajando en eso. Bueno, pues respetaríamos siempre y cuando pues sea bajo situación legal y respetaríamos las decisiones como corresponden y pues seguiríamos trabajando en beneficio de la población que fuimos electos por ellos. La resolución de la cancelación del partido UCN conlleva que al quedar en firme durante 10 años no se podrá usar el nombre o el símbolo del partido. Es más que evidente que la crisis de los partidos políticos en Guatemala está en su momento más culmen, en su momento más álgido. ¿Por qué? Porque vemos estas situaciones de cancelaciones, de irregularidades, de no respeto a la ley, porque vemos, Andy, también cómo de alguna manera hay varios, digamos, candidatos o que podrían llegar a ser candidatos presidenciales, llamémosle así, que están también por los suelos enfrentando un montón de procesos legales que se podrían decir son los máximos líderes de ciertos partidos. Entonces, lo que nos hace pensar es que de verdad se necesita un cambio. ¿Cambio de qué? Cambio ya de una generación política, cambio de un pensamiento político, cambio ya no de unos, entre comillas, partidos políticos que son entes electorelos por verdaderos partidos políticos con formación, con principios, con visión, con gente que tenga una visión de país de aquí a 4, 8, 12, 20 años para poder cambiar nuestro país. Estamos viendo una gran crisis en los denominados partidos políticos guatemaltecos. Así es, Julio. Yo quisiera saber entonces qué pasó y que pudiéramos recordar por qué la cancelación de este partido político. Oh, claro que sí, Sandy. Hay razones muy claras que están enmarcadas dentro de lo que marca la ley electoral y de partidos políticos y su reglamento. Yo le voy a pedir entonces, por favor, a nuestra producción que ponga los primeros datos. Ahí están en pantalla para que podamos ir haciendo este análisis retrospectivo. Para el máximo Tribunal Electoral de Guatemala, que es el Tribunal Supremo Electoral, ha concluido en todas sus instancias internas el proceso de cancelación formal del partido UCN. ¿Y esto por qué? Ahora lo vamos a analizar y explicar. La única opción posible para la dirigencia nacional de la UCN es recurrir al tan utilizado recurso de amparo, ya sea ante la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, Sandy, aunque esto suceda, el panorama no parecería a priori que fuera más favorable para la agrupación política por las causas que dieron origen a la cancelación. Y ahora, más concretamente aún con lo que me preguntabas, la cancelación se da ¿por qué? Por anomalías,
fuertes, graves y ya demostradas, encontradas, investigadas y ratificadas en el uso de los fondos destinados a la campaña electoral. Y es que aquí es donde uno dice, ¿cómo va a ser eso que esté vigente en Guatemala, que echa la ley, echa la trampa y que no se respetan los procesos, que no se respetan los techos de campaña, que no se respeta nada en este país? Por eso es que nosotros somos aquí muy enfáticos para esto, para lo de los reductores de velocidad, para lo que sea, ¿verdad, Sandy? Que se cumpla y se respete con la ley. Eso es lo que hay que hacer, ese es el Estado de Derecho. Julio, en este caso hemos visto que varios partidos políticos han tenido algunos problemas. Sí, Sandy. Pero recordemos también que en las elecciones pasadas se dio algo que ya se hizo una elección con modificaciones también en la ley de partidos políticos. ¿Crees tú que a lo mejor la no comprensión de estas modificaciones pudo hacer que se recurriera a situaciones como estas, donde no quedaran las reglas claras o no se entendieran, porque mucho tiempo no hubo también para poderlas dar a conocer? Está bien, ¿verdad? Porque estas fueron modificaciones aprobadas en el 2016 y las elecciones fueron en el 2019. Digamos que relativamente podemos aceptar que no hubo mucho tiempo para conocerlas y al final de cuentas para aplicarlas e implementarlas en el proceso electoral general. Sin embargo, Sandy, número 1, el artículo 4 que todos conocemos de la ley del organismo judicial dice que nadie puede alegar desconocimiento de la ley, menos entidades de derecho público que son los partidos políticos, que tienen toda una estructura legal, toda una estructura formal, todo un comité ejecutivo nacional, comités departamentales, comités municipales. No puede ser que además entre todos los miembros de un partido político alguien, aunque sea una persona, no diga, señoras y señores, aquí estamos cometiendo un error en la aplicación o la interpretación de la ley, porque ahora la norma ha variado, la norma ha cambiado. Así que con esa explicación yo me atrevo a decir que lo que hubo fue un animus necandi, es decir, el hecho de querer alterar la ley, sí porque sí, es decir, no se van a dar cuenta y respetémosla, pues ahí está el resultado. Julio, hay varios recursos, especialmente el amparo que se puede interponer, pero también quisiera que ampliáramos un poco más acerca de los motivos que llevaron esta cancelación, acerca también de qué pasará también con las personas que ya estaban integrando y que a lo mejor tenían pues aspiraciones a postularse nuevamente. Claro que sí. Veamos rápidamente unos datos y tratemos de ir despejando esa duda que es muy válida. Es de recordar que mediante la modificación de la ley que tú mencionaste, el techo de campaña primero es de 18 millones de quetzales y eso tiene que alcanzar para todo y para todos los candidatos. Este monto debe ser debidamente registrado en efectivo como en especie y el secretario de Finanzas de cada agrupación política debe llevar esa contabilidad. Los estados financieros de las entidades públicas llamadas partidos políticos primero son auditables por la población, por el TSI, por la propia Contraloría. Cualquier alteración, violación a lo dispuesto tanto en la ley electoral como en su reglamento, pues incurre en una responsabilidad de los partidos políticos y la consecuencia entonces ahora es que, por ejemplo, quienes son diputados de la UCN, simple y sencillamente con el cambio de la ley, primero se quedan sin partido. Durante los próximos 2 años, ¿verdad? O a partir de ahora, si presiden a alguna de las comisiones del Legislativo, ya no pueden presidirla. No pueden integrar tampoco junta directiva del Legislativo y por el tema de lo del, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra ahorita cuando te cambias de partido. El transfugismo, muchísimas gracias a nuestro compañero Andrés Estrada también en control. En este caso, pues entonces simple y sencillamente ya no podrían presentarse a otra elección, Sandy. Esa es la consecuencia legal. Un panorama complicado también lo que tienen, pero bueno, veamos qué es lo que pasa en última instancia, porque todavía hay algunas esperanzas que ellos mantienen entonces para poder continuar, pero veremos qué pasa y qué dice el Tribunal Supremo Electoral. Debemos hacer una pausa ahora, vamos a regresar con otras noticias, lo invitamos a seguir con nosotros. ¿Sabes qué? Ya que mencioné a Andrés Estrada, que hoy nos está dirigiendo en control junto a todo el equipo técnico de A la Medida, el domingo no se lo pierda en el programa Apuntes del Mundo a las 19 horas acá por TN23. Y ahorita, haga lo que haga o quédese ahí frente al televisor, no cambie, porque somos A la Medida. Volvemos al ámbito nacional porque el magistrado Maynor Moto, quien fue electo por el Colegio de Abogados y Notarios y juramentado por el Congreso de la República como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, denunció públicamente que no ha podido asumir.
Por tercer día consecutivo, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Maynor Mauricio Moto Morataya, continúa sin tomar posesión de la magistratura, por la que fue electo por el Colegio de Abogados y Notarios. El magistrado Moto dijo que solicitará seguridad al Ministerio de Gobernación porque teme por su vida y la de su familia. Esto ya es peligroso y se pueden tener efectos irreversibles, como lo es precisamente atentar en contra de mi vida. También lamento la postura del señor Procurador de los Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que venga un delegado de la Procuraduría de Derechos Humanos a pedir que dejen ingresar a manifestantes para que vengan a increparme y a poner en riesgo mi seguridad? Y no vengan, como yo se los pedí, a determinar por qué razón el señor secretario y el señor director no están aquí dándome posesión y faccionar el acta correspondiente. Creo que haré de conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República para que dicho funcionario que está incumpliendo flagrantemente sus funciones, y creo que se está atentando en contra del orden público, creo que se está atentando en contra de la Constitución. Esperemos que pronto esto se restaure, porque es necesario para la pacífica convivencia y para garantizar la justicia de todos por igual. El exdiputado Estuardo Galdames quedó en prisión preventiva y ligado a proceso luego de que se le están imputando 2 delitos en el caso conocido como asalto al Ministerio de Salud. Por favor, vea la información aquí en A la Medida. El exdiputado al Congreso de la República y excandidato a la presidencia, Estuardo Galdames, fue capturado el 23 de diciembre del 2020 en Villanueva. En contra del exfuncionario existía una orden de captura por tráfico de influencias y asociación ilícita. El 21 de este mes aceptó la solicitud del Ministerio Público que Galdames sea investigado en el caso asalto al Ministerio de Salud por los delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita. Este 29 de enero, el fiscal Carlos de León pidió que el excongresista quedara en prisión preventiva. Si bien el artículo 264 del Código Procesal Penal no impide que en el presente caso, por los delitos por los que fue ligado a proceso el señor Estuardo Ernesto Galdames Juárez, sea beneficiado como una medida sustitutiva, debemos, por imperativo, analizar los peligros procesales, que precisamente en el presente caso la Fiscalía advierte que concurren los 2 peligros procesales, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Según la investigación, en este proceso, una organización criminal sustrajo y malversó más de 50 millones de quetzales de la cartera de salud en el 2012 a través de contratos ilegales y la entrega de plazas de trabajo ilícitas. Los abogados defensores del ex candidato a la presidencia pidieron una medida sustitutiva para su patrocinado, asegurando que no escapará de la justicia y que está enfrentando su proceso penal solo. Siendo representado con los únicos que cuenta, son con sus abogados representantes. Es decir, no hay establecido su familia. En estas circunstancias desaparecen los compañeros, los amigos, los políticos que en un momento determinado pudieron haber estado con él. La jueza del proceso resolvió que el exdiputado Estuardo Galdames quedara en prisión preventiva por 3 meses. Existe el peligro de fuga y perjudicar o influir en la investigación del Ministerio Público. Y en otro tema, expertos de OIRSA junto al Ministerio de Agricultura se encuentran supervisando la situación que está pasando con el avance de la langosta voladora. La también llamada langosta centroamericana o chapulín sigue presente en 5 municipios de Petén. OIRSA ha apoyado al MAGA en el combate de la plaga con un fondo de $200,000 para la compra de insumos. No es un problema solo de Guatemala, sino que es un problema regional, pero ahorita está concentrado en Guatemala y en México. Pero esto tampoco es una cuestión que surgió ahora, se le conoce como la langosta centroamericana, que tiene años de permanecer. Lo único es que bajo determinadas condiciones climáticas se activa, por ejemplo con el exceso de humedad y después de calor, eso se reproduce fácilmente, pero estamos trabajando arduamente con los equipos y la delegación de OIRSA que llegó a Guatemala fue producto de una invitación y coordinación, y vino un experto especialista en temas de langosta.
Solo en enero de este año se han atendido a 48 comunidades de El Chal, Dolores, Melchor de Mencos, La Libertad y Santa Ana con fumigaciones por tierra y aire, llegando a 1.276 manzanas. De estas, 1.180 recibieron control. El llamado es para que agricultores de Petén vigilen sus plantaciones y reporten de inmediato la presencia de este insecto. A ver, me permite decirle algo, Sandy Monroy, todo el equipo de A la Medida y su servidor, los esperamos, pero hasta el próximo mes de febrero, es decir, el próximo lunes. Así es, mientras descanse, porque pues también se lo tiene merecido. Eso sí, no se olvide seguirse cuidando y apoyar para que los casos de COVID-19 no se sigan registrando de una forma exponencial como estamos actualmente. Cuídese, feliz noche. Buenas noches, chao.